Imagina caminar por una selva húmeda, rodeado de una niebla espesa que apenas deja pasar la luz del sol. A lo lejos, se escucha el crujir de ramas, y luego, un rugido grave que sacude el aire. No es un tigre, ni un elefante. Es algo mucho más imponente. Durante millones de años, los grandes simios gorilas, chimpancés y orangutanes han sido un espejo de nuestra propia evolución, inteligentes, poderosos y sorprendentemente parecidos a nosotros. Pero, entre todos ellos, hubo uno que desafió las leyes de la naturaleza, un auténtico coloso que dominó los bosques del sudeste asiático. Su nombre era Gigantopithecus, el simio más grande que jamás existió. Un gigante que podía alcanzar los 3 metros de altura y pesar más de 600 kilos. Una criatura tan descomunal que, incluso hoy, sigue alimentando mitos sobre bestias ocultas en la selva. Vivió hace unos 2 millones de años, en una época en que Asia era un mundo salvaje y cambiante. Pero su reinado no duró para siempre. Porque, en la historia de la vida, incluso los titanes más poderosos pueden caer. Hoy descubrirás cómo fue su ascenso, su misteriosa desaparición. Y porque el Gigantopithecus sigue siendo una de las criaturas más enigmáticas que jamás hayan existido. La historia del Gigantopithecus no comenzó en un laboratorio, sino en una pequeña tienda de medicina tradicional china, en pleno corazón de Hong Kong, en el año 1935. Entre frascos de hierbas secas y polvos misteriosos, un investigador alemán llamado Ralph von Koenigswald se topó con algo que cambiaría para siempre nuestra visión del pasado, un conjunto de dientes enormes, vendidos bajo el nombre de huesos de dragón. En aquella época, era común que los fósiles se trituraran y se usaran como remedios curativos. Nadie sospechaba que esos fragmentos pertenecían al mayor primate que jamás haya existido. Pero Koenigswald, intrigado por su tamaño y forma, decidió comprarlos y analizarlos con detalle. Lo que descubrió fue sorprendente: aquellos dientes no pertenecían a ningún reptil, ni mucho menos a un dragón. Eran molares de un simio gigantesco, desconocido hasta ese momento para la ciencia. Así nació el nombre Gigantopithecus blacki, en honor al antropólogo canadiense Davidson Black, pionero en el estudio de los primeros humanos de Asia. Con el tiempo, nuevos hallazgos comenzaron a aparecer. Mandíbulas masivas y dientes del tamaño de un pulgar humano fueron encontrados en el sur de China, y más tarde en Vietnam y Tailandia. Todos pertenecían a la misma especie, un coloso que había dominado las selvas asiáticas durante el Pleistoceno. Pero había un problema: solo existían fragmentos, sin un solo hueso del resto del cuerpo. No se encontraron cráneos completos, ni brazos, ni costillas. Solo dientes y mandíbulas, los únicos restos que lograron sobrevivir al implacable paso del tiempo. Las selvas tropicales donde vivía el Gigantopithecus son lugares donde el calor, la humedad y la acidez del suelo destruyen casi cualquier hueso antes de que pueda fosilizarse. Lo poco que tenemos se conservó gracias a un curioso aliado, los puercoespines. Estos roedores, atraídos por el calcio, llevaban fragmentos de huesos a sus madrigueras para roerlos. Y fue precisamente ahí, en cuevas profundas, donde los paleontólogos hallaron las piezas que hoy nos permiten reconstruir la imagen de este antiguo gigante. Cada diente hallado era una ventana a un mundo perdido. A partir de ellos, los científicos pudieron deducir no solo su tamaño, sino también su dieta, su parentesco con otros simios y hasta cómo vivía. Era como intentar reconstruir una catedral a partir de un solo ladrillo, pero la ciencia lo logró. Durante años, el Gigantopithecus fue un misterio. Solo se conocían sus dientes y mandíbulas, y nadie sabía a qué linaje pertenecía. Pero los avances genéticos revelaron una verdad sorprendente: este coloso estaba emparentado con los orangutanes, no con los humanos ni los gorilas. Ambos compartieron un ancestro común hace unos 10 a 12 millones de años, formando parte de la subfamilia de los pónginos, los grandes simios asiáticos. En esencia, el Gigantopithecus era un primo lejano del orangután, aunque mucho más grande, robusto y adaptado a la vida terrestre. Probablemente tenía un rostro ancho, una mandíbula poderosa y un espeso pelaje rojizo. Sus raíces evolutivas se remontan a primates como el Sivapithecus, que habitó la India y Pakistán y dio origen a varias ramas de simios asiáticos. Con el tiempo,
El Gigantopithecus se estableció en los bosques del sur de China, donde encontró un entorno ideal. Sin imaginar que esa misma dependencia de su hábitat sería, algún día, su perdición. El Gigantopithecus fue, sin duda, el mayor primate que haya existido. Los estudios estiman que alcanzaba hasta 3 metros de altura cuando se erguía y pesaba entre 400 y 600 kilos. Un verdadero titán entre los simios. Se desplazaba principalmente a 4 patas, como los gorilas actuales, aunque podía levantarse en ocasiones para alcanzar frutos o intimidar a posibles rivales. Su mandíbula ancha y sus dientes enormes y planos estaban perfectamente adaptados para triturar vegetales duros, raíces y bambú. En apariencia, habría recordado a un orangután colosal, con un denso pelaje rojizo y unos brazos largos y musculosos que le permitían moverse con sorprendente agilidad entre los árboles bajos o el suelo del bosque. Su tamaño, sin embargo, lo hacía demasiado pesado para trepar como sus parientes modernos, lo que sugiere que pasó gran parte de su vida en tierra firme, explorando los densos bosques subtropicales de Asia. Imagina encontrarte con él entre la niebla de un bosque antiguo, una sombra inmensa, peluda y de mirada profunda, que se mueve en silencio entre los árboles. Una bestia real, pero tan majestuosa que parecería una leyenda. El Gigantopithecus habitó las densas selvas tropicales del sudeste asiático, un mundo cubierto por una espesa niebla y dominado por el verde. De hecho, su estilo de vida recuerda mucho al del panda gigante. Ambos compartían hábitats similares y una dependencia casi total del bambú, un recurso abundante, pero también limitado. Esa especialización alimentaria lo convirtió en un verdadero gigante pacífico de la selva. Pero también lo ató a un ecosistema frágil, donde el más mínimo cambio climático podía alterar su mundo para siempre. Durante el Pleistoceno, el clima del planeta comenzó a cambiar drásticamente. Las densas selvas tropicales del sur de Asia, hogar del Gigantopithecus, empezaron a retraerse. En su lugar, aparecieron sabana y bosques secos, mucho menos generosos en frutas y vegetación. Para un animal que podía superar los 3 metros de altura y depender de grandes cantidades de alimento vegetal, aquello fue una sentencia silenciosa. Su tamaño, que alguna vez fue su mayor fortaleza, se convirtió en su peor enemigo. A diferencia de los orangutanes, el Gigantopithecus no podía trepar fácilmente a los árboles ni desplazarse grandes distancias buscando comida. Su dieta especializada y su cuerpo pesado lo hicieron vulnerable frente a un entorno que ya no ofrecía lo que necesitaba para sobrevivir. Con el tiempo, sus poblaciones comenzaron a reducirse hasta desaparecer por completo, hace entre 295.000 y 215.000 años. Cuando los primeros humanos modernos llegaron a Asia, el Gigantopithecus ya era solo un recuerdo perdido en la selva. A lo largo de la historia, las montañas y selvas de Asia han guardado un eco persistente, historias sobre criaturas gigantes cubiertas de pelo, mitad bestia, mitad humano. El Yeti del Himalaya y el Bigfoot de Norteamérica son dos de los mitos más famosos, y muchos se han preguntado si podrían tener un origen real. Algunos científicos y antropólogos culturales han planteado una idea fascinante. Tal vez estas leyendas sean recuerdos distorsionados del Gigantopithecus, transmitidos de generación en generación por pueblos antiguos que alguna vez convivieron con su presencia. Después de todo, un simio de 3 metros de altura que caminaba entre los árboles habría dejado una impresión difícil de olvidar. Sin embargo, la ciencia es clara. No existe evidencia alguna de que el Gigantopithecus haya sobrevivido más allá de hace 300.000 años. No se han encontrado fósiles recientes, ni huesos, ni rastros genéticos que respalden su existencia en tiempos modernos. Aún así, su figura sigue viva en el imaginario colectivo, alimentando el misterio del Yeti y el Bigfoot. Como si el fantasma del gigante asiático se negara a desaparecer del todo. La historia del Gigantopithecus es un recordatorio poderoso. Ni el tamaño, ni la fuerza, ni la inteligencia garantizan la supervivencia. Este coloso dominó los bosques de Asia durante casi 2 millones de años. Pero cuando el clima cambió y la vegetación comenzó a escasear, su reino se vino abajo. El gigante que una vez parecía invencible desapareció, víctima de un entorno que ya no podía sostenerlo. Hoy, sus parientes más cercanos, los orangutanes, enfrentan un destino inquietantemente parecido.
La deforestación masiva y la expansión de las plantaciones de aceite de palma están destruyendo su hogar a un ritmo alarmante. Pero, a diferencia del Gigantopithecus, aún estamos a tiempo de actuar. Apoyar el consumo de productos elaborados con aceite de palma sostenible ayuda a proteger los bosques tropicales donde los orangutanes aún sobreviven. El Gigantopithecus desapareció hace cientos de miles de años. Que su historia no se repita. La historia del Gigantopithecus nos enseña que ni la fuerza ni el tamaño aseguran la supervivencia. Desapareció cuando su mundo cambió, tal como hoy les ocurre a sus parientes, los orangutanes, amenazados por la deforestación. Protegerlos es honrar la memoria del gigante. Y evitar que la historia vuelva a repetirse.